El millonario queda en shock al ver a una chica pobre encantada con un obrero anónimo. Increíble giro inesperado. Sandra, la cenicienta de los telares, suspiraba entre el run ensordecedor de la esperanza. ¡Ay! Esos sueños de revista, de vestidos caros y cenas a la luz de las velas. Ana, su amiga del alma, le pasaba las olas a escondidas, y Sandra se imaginaba, aunque fuera un ratito, lejos del mate cocido y la tos que le quedó después de aquella neumonía que casi la lleva al más allá. Pero ¡zas! Apareció Manuel en la parada del 132. Un tipo simple, de manos trabajadoras y una sonrisa que, ¡ay Dios mío!, le removió todo por dentro. Él, obrero de la construcción. Ella, soñando con escapar del barrio. El destino es un loquillo. Y ahí estaba Ricardo, el ex. Ricardo Montes de Oca, el magnate de la moda. No soportaba que Sandra lo dejara por un pelagatos. ¿Cómo era posible que Sandra prefiriese a un obrero antes que a él? Imposible. El rincón del tango, un boliche de mala muerte, pero con su encanto arrabalero, fue el escenario del choque. Sandra y Manuel, acaramelados, tomando un café aguado, cuando ¡bum! Ricardo irrumpió con dos matones que daban más miedo que cachetazo de suegra. «Mi amor», le dijo Ricardo, con esa sonrisa de tiburón que lo caracterizaba. «¿Qué haces con este muerto de hambre? Tengo una propuesta que no podrás rechazar. Ser la imagen de mi nueva campaña. Piénsalo, Sandra. Fama, fortuna, todo lo que siempre has querido». Los ojos de Ricardo perforaban a Manuel, que qué raro, se había quedado mudo, con una cara de misterio que daba escalofríos. ¿Por qué no decía nada? ¿Qué secreto escondía ese obrero de mirada enigmática? «Ey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo. Adoro conocer a cada pessoa increíble que faz parte de esa comunidad. Sua participación faz toda a diferença. Vamos a interagir. Mi amor, le dijo Ricardo con esa sonrisa de tiburón que lo caracterizaba. ¿Qué haces con este muerto de hambre? Tengo una propuesta que no podrás rechazar. Ser la imagen de mi nueva campaña. Piénsalo. Sandra. Fama, fortuna, todo lo que siempre has querido. Los ojos de Ricardo perforaban a Manuel. Que qué raro. Se había quedado mudo, con una cara de misterio que daba escalofríos. ¿Por qué no decía nada? ¿Qué secreto escondía? ¿Ese obrero de mirada enigmática? Sandra lo miró a Manuel, esperando una reacción, una defensa, algo. Pero él seguía ahí, como una estatua, con esa mirada que ahora, bajo las luces del boliche, parecía más oscura, más siniestra. De repente Manuel sonrió. Pero no era la sonrisa dulce y contagiosa que Sandra conocía. Era una sonrisa fría, calculada, una sonrisa que helaba la sangre. «Ricardo», dijo Manuel, con una voz que ya no era la misma, una voz profunda, resonante, que parecía venir de otro lugar. «Siempre fuiste un cretino». Ricardo se rió a carcajadas. «Mira quién habla, un don nadie que...» Pero antes de que pudiera terminar la frase, Manuel se movió. ¿Pero cómo se movió? En un abrir y cerrar de ojos, había agarrado a uno de los matones de Ricardo y lo había lanzado contra la pared con una fuerza sobrehumana. El tipo cayó al suelo, inconsciente, con un golpe seco que hizo eco en todo el local. El otro matón, asustado, intentó sacar una navaja, pero Manuel fue más rápido. Le torció la mano con una facilidad pasmosa y le quitó el arma. Lo miró a los ojos, con una mirada que prometía dolor, y el tipo salió corriendo, gritando como un loco. Ricardo estaba pálido, temblando como una hoja.
¿Quién eres?, balbuceó. Manuel se acercó a él, lento, amenazante. Soy alguien que está harto de gente como tú. Gente que cree que el dinero lo compra todo. Gente que se cree con derecho a pisotear a los demás. Y entonces, la bomba. Manuel se inclinó hacia Ricardo y le susurró algo al oído. Algo que hizo que Ricardo se pusiera aún más blanco, si es que eso era posible. Algo que lo dejó sin aliento, paralizado por el terror. Sandra no podía entender nada. ¿Qué le había dicho Manuel a Ricardo? ¿Quién era realmente ese hombre que había conocido en la parada del 132? De pronto, Manuel se giró hacia Sandra. Su mirada ya no era fría ni amenazante. Era la mirada de un hombre que la amaba, pero también la mirada de alguien que sabe que está a punto de perderla. Sandra, dijo con la voz temblorosa, tengo que contarte la verdad. Yo no soy quien tú crees. Y antes de que pudiera decir una palabra más, se escuchó un disparo. Un disparo que vino de la calle, un disparo que le dio a Manuel en el pecho. Manuel cayó al suelo, con los ojos abiertos, mirando a Sandra con una expresión de incredulidad. La sangre brotaba de su pecho, tiñendo su camisa de un rojo intenso. Sandra gritó, un grito desgarrador, un grito que venía desde lo más profundo de su alma. Corrió hacia Manuel, se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza. Manuel, no te mueras. Por favor, no me dejes, gritaba desesperada. Pero Manuel ya no respondía. Sus ojos se estaban cerrando. Su respiración se hacía cada vez más débil. Y entonces, con su último aliento, Manuel le susurró algo al oído. Algo que hizo que Sandra se quedara helada, paralizada por el horror. Algo que cambió su vida para siempre. Soy tu hermano. Y después de eso, Manuel murió. En los brazos de Sandra, con la mirada perdida en el infinito. Ricardo, aprovechando la confusión, salió corriendo del boliche. Desapareció en la noche, dejando atrás un reguero de sangre y mentiras. ¿Hermano? ¿Manuel era su hermano? Imposible. Sandra no tenía hermanos. Sus padres habían muerto cuando ella era niña. Y no tenía ningún familiar conocido. ¿Qué significaba todo esto? ¿Quién era realmente Manuel? ¿Y por qué alguien lo había matado? Sandra, con el corazón destrozado, la mente nublada por el dolor y la confusión, solo sabía una cosa. Tenía que descubrir la verdad. Tenía que saber quién era realmente Manuel y por qué le había ocultado su verdadera identidad. Tenía que vengar su muerte, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Pero, ¿cómo iba a hacerlo? ¿Por dónde iba a empezar? ¿Y a quién podía confiar? Mientras abrazaba el cuerpo sin vida de Manuel, sintió algo en su bolsillo. Era un pequeño papel doblado. Lo abrió con manos temblorosas. En el papel, escrito, con una letra temblorosa, había una dirección. Calle Corrientes, 1234, piso 5, departamento C. ¿Qué era esa dirección? ¿A dónde la llevaría? ¿Y qué secretos escondía? ¿Qué era esa dirección? ¿A dónde la llevaría? ¿Y qué secretos escondía? Sandra, temblando como una hoja, guardó el papel en el bolsillo. Necesitaba salir de ahí, escapar del boliche, del olor a sangre, de la imagen de Manuel tendido en el suelo. Salió corriendo a la calle, sin rumbo fijo, con las lágrimas nublándole la vista. La calle Corrientes, un hervidero de gente, luces de neón y taxis amarillos. Encontró el número 1234, un edificio antiguo, con la fachada descascarada y un portero con cara de pocos amigos. «Busco el departamento C del 5º piso», le dijo con la voz entrecortada. El portero la miró con desconfianza. «¿Y usted quién es?» «Soy una amiga de la persona que vive ahí». El portero la dejó pasar,
no sin antes dedicarle una mirada inquisidora. Sandra subió por el ascensor, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. 5º piso, departamento C. Respiró hondo, tocó el timbre. La puerta se abrió al instante. Una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso recogido en un moño y los ojos enrojecidos por el llanto, la miró con sorpresa. ¿Sandra?, preguntó la mujer, con voz temblorosa. Manuel me habló mucho de ti. Sandra no entendía nada. ¿Usted quién es? Soy tu madre. ¡Boom! La cabeza de Sandra dio vueltas. ¿Su madre? Pero si sus padres habían muerto hacía años. La mujer la hizo pasar al departamento. Era un lugar pequeño, pero acogedor, con fotos de Manuel por todas partes. En una de las fotos, Sandra reconoció al hombre del 132, pero con unos años menos y vestido con un uniforme militar. «Siéntate, por favor», le dijo la mujer, con una sonrisa triste. «Sé que esto es mucho para asimilar, pero necesito contarte la verdad. Una verdad que tu padre y yo te ocultamos durante toda tu vida». Sandra se sentó en el sofá, con la mirada fija en la mujer. Esperaba una explicación, una respuesta a todas sus preguntas. «Tu padre no era un hombre cualquiera», comenzó la mujer, con la voz temblorosa. «Era un agente secreto, un hombre que trabajaba para el gobierno, luchando contra el crimen y la corrupción». Sandra abrió los ojos como platos. ¿Su padre un agente secreto? Imposible. Tu padre y yo nos conocimos en una misión, continuó la mujer. Nos enamoramos y tuvimos 2 hijos, tú y Manuel. Pero, ¿por qué me ocultaron todo esto?, preguntó Sandra, con la voz entrecortada. Porque era peligroso, respondió la mujer. Tu padre tenía muchos enemigos, y temíamos por tu seguridad. Por eso decidimos separarnos. Tu padre te llevó a vivir con una familia adoptiva, y Manuel y yo nos quedamos aquí, viviendo en la clandestinidad. Sandra no podía creer lo que estaba escuchando. Toda su vida había sido una mentira. Manuel siempre te vigiló desde la distancia, continuó la mujer. Él sabía quién eras, pero no podía acercarse a ti. Era demasiado peligroso. ¿Y por qué? ¿Por qué se acercó a mí ahora?, preguntó Sandra. La mujer suspiró. Porque tu padre fue asesinado hace unas semanas, y Manuel juró vengarlo. Descubrió que Ricardo Montes de Oca estaba involucrado en su muerte. Y te necesitaba para llegar hasta él. Ricardo, él era el culpable de todo. De repente, la puerta del departamento se abrió de golpe. 2 hombres vestidos de negro entraron a la habitación, apuntando con sus armas. «No se muevan», gritó uno de los hombres. «Somos de la policía». Sandra y su madre se quedaron paralizadas por el miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la policía estaba allí? «Tenemos una orden de arresto contra Sandra, por el asesinato de Ricardo Montes de Oca», dijo el otro hombre. «¡Asesinato! ¡Ella! ¡Imposible!». «No es cierto», gritó Sandra, desesperada. «Yo no lo maté». Pero los policías no la escucharon. La esposaron y la sacaron del departamento a rastras. Mientras la llevaban a la patrulla, Sandra miró hacia atrás. Vio a su madre, con los ojos llenos de lágrimas, gritándole algo que no pudo oír. De pronto, uno de los policías se acercó a ella y le susurró al oído. «Lo siento, Sandra, pero es necesario que creas que estás presa. Esto es por tu seguridad. Ricardo no está muerto. Él trabaja con nosotros. Él es tu hermano gemelo, y solo así podremos acabar con ellos». En cuanto alevaban para la viatura, Sandra oyó para atrás. Vio su amai, con los ojos llenos de lágrimas, gritando algo que no consiguió oír. De repente, un dos policiales se aproximó de ella y susurró al oído. «Sinto mucho, Sandra, mas é necesario que acredite que está presa. Isto é pela sua segurança».
Ricardo no está muerto. Él trabaja con nosotros. Él es su hermano Gemio. Y solo así podremos acabar con ellos. ¿Hermano Gemio? ¿Ricardo? A cabeza de Sandra explodió. Nada hacía sentido. Era un pesadelo. So podía ser. Dentro de la viatura, Sandra tentaba juntar los pedazos. La madre, el padre agente secreto, Manuel, Ricardo, hermano Gemio. ¿Pero cómo? El carro paró enfrente a un galpón abandonado, de esos que agente ve en filme de mafia. Los policiales la tiraron del carro sin una palabra y la conducieron para adentro. La dentro, Ricardo con un sorriso cínico esperaba. «Sorpresa, hermanita», dice él con una voz cargada de ironía. ¿Achó mismo que iba a librar de mí tan fácil? Sandra lo encaraba, sin acreditar. «¿Por qué estás haciendo eso, Ricardo? ¿Por qué me enganó?» Ricardo dio una gargallada. «¿Enganar vosé? Querida, eso foi só o começo. Nossa familia tenía una historia, digamos, complicada. Nuestro padre, el gran héroe, era un canalla, y yo, cansado de vivir en la sombra de él, resolví mudar las reglas del juego. Él se aproximó de Sandra, el olar fixo con ella. Sabes, Sandra, siempre fuimos diferentes. Vosé a la bonita, la soñadora. Yo, el ambicioso, el que hace lo que puede para conseguir lo que quiere. Pero en el fondo, somos iguales. Tenemos el mismo sangre, la misma sed de justicia o venganza. De repente, un barullo alto ecoó no galpón. Un carro preto en alta velocidad invadió el local, parando bruscamente a pocos metros de ellos. Da fumaza, una figura surgió, alta, imponente, con un sobretudo preto e chapéu que escondia o rosto. Ricardo arregalou os olhos. «Impossível, você está morto!» A figura se aproximou, lentamente, tirou o chapéu, revelando um rosto familiar. Um rosto que Sandra conhecia muito bem. Era Manuel. Mas não era o Manuel que ela conhecera na parada do 132. Não era o operário, o irmão. Era um Manuel diferente. Um Manuel frio, calculista, com um olhar que gelava a alma. «Enganou-se, Ricardo», disse Manuel, com uma voz gélida. «A morte é apenas o começo». E então a reviravolta. Manuel se virou para Sandra, um sorriso cruel no rosto. «Sabe, hermanita, Ricardo tem razão. Nossa família é complicada. Mas ele esqueceu de um detalhe importante. Um detalhe que vai mudar tudo». Ele se aproximou de Sandra, sussurrando ao ouvido. «Ricardo não é seu irmão gêmeo. Eu sou. E você é a clave de todo isso». Antes que Sandra pudiese reagir, Manuel sacó una arma. No apuntó para Ricardo, apuntó para ella. «Disculpe, hermanita», dice él, con un ton de falso arrepentimiento, «mas es preciso hacer algún sacrificios para alcanzar la grandeza». Y entonces puxó el gatillo. Mas la bala no acertó Sandra. Un cuerpo se jogó na frente, protegiendo-a. Era Ricardo. Ricardo cayó en el piso, con un gemido de dolor. Manuel lo encaraba, con desprecio. «Patético», dice él. «Siempre fue un fraco. Mas no te preocupe, hermanito. Su muerte no será en van». A final, a diversión está apenas comenzando. Manuel se viró para Sandra, que estaba en choque, sin entender nada. «Agora, hermanita, vamos mostrar ao mundo de lo que somos capaces, juntos. Agora, hermanita, vamos mostrar ao mundo de lo que somos capaces, juntos». Eu no conseguía respirar. Era muita cosa para procesar. Ricardo, mi hermano. Manuel, un monstruo. Y yo, medio de todo, sin entender nada. Un agujero que iba contaminando. Me sufocaba. Olí para Ricardo, que palpaba sin entender. Él me salvado. «¿Por qué?», conseguí susurrar. Manuel rió. Una risada fría que me daba calafríos. «¿Por qué?
porque el show tiene que continuar, hermanita. Y tú eres la estrella principal. Él se aproximó de mí, pegó no. Meu brazo, a força dele me assustava. Vamos, tenemos mucho que hacer. O mundo nos espera. Eu não queria ir. Não queria ter nada a ver com aquilo. Mas não havia escolha. Manuel me arrastró para fora do galpón, me jogó dentro del carro. Él asumió el volante, pisó fundo. Allende cortaba las ruas escuras, sin rumbo. Estaba en choque. No conseguía falar, no conseguía pensar. Só sentía medo. Medo de Manuel, medo de lo que él era capaz, medo de mi futuro. De repente, él freó bruscamente. Me jogué para frente, casi batiendo la cabeza en el painel. Llegamos, él le dice, con un sorriso macabro. Olhei en vuelta. Estábamos enfrente a un cemitério. A gente está fazendo aqui? Perguntei com a voz tremendo. Vamos visitar um velho amigo. Ele respondeu, me puxando para fora do carro. Entramos no cemitério. A escuridão era quase total. Só a luz da lua iluminava as lápides. O silêncio era assustador. Dava para ouvir o barulho dos nossos passos na terra. Manuel me guiou até um túmulo. Parou em frente e sorriu. Lembra dele? Perguntou, apontando para a lápide. Eu olhei. Meu pai. Senti um nó na garganta. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Por que você me trouxe aqui? Perguntei, soluçando. Manuel se abaixou, tocou na lápide. Preciso te contar uma história, hermanita. Uma história que vai mudar tudo. Ele respirou fundo, começou a falar. Contou sobre meu pai, sobre a vida dele como agente secreto, sobre a luta contra a corrupção, contra el crime organizado. Contó sobre la muerte de él, sobre la busca por venganza. Mas ten una cosa que no te conté. Él le dijo, me hollando los ojos. Una cosa que va a chocar. Él fue una pausa, como si estuviese ajuntando coraje. Nuestro pai, él no era quien piensa. Eu francí la testa. ¿Cómo así? Él no era un héroe. Él era el vilón. Él era el jefe de toda esa mafia. Eu soy el heredero. Me mundo desabó. Meu pai, un criminoso? Imposible. No, vos está mintiendo, grité desesperada. Manuel sonrió. Gostaría que fuese. Mentira, hermanita. Mas es la verdad. Y agora, você precisa escolher un lado. ¿Va a ficar conmigo y asumir el imperio de nuestro padre? ¿O va a me enfrentar y acabar como él? Yo no sabía lo que hacer. No sabía en quién creer. Mi papá, un criminoso. Manuel, el heredero. Y yo en medio de todo, teniendo que tomar una decisión. De repente sentí una puntada fuerte en la cabeza. Una dor lancinante que me dejó sonsa. Caí de joelhos, gritando de dor. Manuel se abajó. Me seguró en mis brazos. ¿Qué está aconteciendo? Él le preguntó con un tono de preocupación. Yo no conseguía responder. La dor era insoportable. Mi visión comenzó a envasar. Yo no sé qué más. Sintiendo bien. Conseguí susurrar. Manuel me pegó no colo, me elevó de vuelta para el carro. Me deitó de banco detrás, me cubrió con el casaco. Fica calma, hermanita. Va a ficar todo bien, él le dijo, con la voz suave. Eu fejé los ojos, apenando controlar la dor. Pero no adiantaba. La dor solo aumentaba. Sentí una picada en mi brazo. Abrí los ojos, asustada. Manuel estaba inyectando alguna cosa. ¿Qué estás haciendo? Me pregunté con la voz fraca. Él sonrió. Un sorriso doce, cuasi infantil. Estoy apenas te ayudando a relajar, hermanita. Você precisa descansar. Y cuando acordar, todo fará sentido. Mi visión fue turva. Sentí un sono irresistible me invadir. Lutei contra ele, mas não consegui resistir. Apaguei. Quando acordei, estava em um quarto branco. As paredes eram acolchoadas. As janelas tinham grades. Eu estava em um hospício. Uma enfermeira se aproximou. Sorriu para mim. Que bom que acordou, ela disse com a voz calma. Você teve um longo sono, mas agora está segura.
Estamos aqui para cuidar de você. Eu olhei em volta confusa. Onde eu tô? O que aconteceu? A enfermeira suspirou. Você sofreu um choque muito grande, querida. Sua mente criou uma realidade alternativa para lidar com a dor. Mas não se preocupe. Com o tempo, você vai se recuperar. Vai se lembrar de quem você é. Ela se aproximou, pegou na minha mão. Meu nome é Ana. E eu sou sua melhor amiga. Eu a olhei nos olhos. Ana, a amiga dos tempos do tear. E você, Sandra? Você é apenas uma garota pobre, com uma imaginação fértil. E precisa de ajuda. Então tudo tinha sido um sonho. Ricardo, Manuel, a máfia, meu pai. Tudo invenção da minha cabeça. Mas é a dor no meu coração. E a sensação de ter perdido algo. Ou alguém? Olhei para minhas mãos. Tremendo, sujas, com as marcas do tear. As mãos de Sandra, a garota pobre. De repente, senti algo no meu bolso. Um pequeno papel dobrado. O mesmo papel que Manuel tinha me dado no boliche. Abri o papel com as mãos tremendo. Nele, escrito com uma letra tremulosa, havia uma direção. Calle Corrientes, 1234, piso 5, departamento C. Entonces, no era un sueño, era real, y yo tenía que descubrir la verdad. La enfermera Ana me olía con preocupación. Yo sorrí. ¿Sabe, Ana? Dice. Acho que preciso de un tour pela ciudad. Conocer Buenos Aires de verdad. Dios me ayude. La cosa ia a ficar feia. ¿Sabe, Ana? Dice. Acho que preciso de un tour pela ciudad. Conocer Buenos Aires de verdad. Dios me ayude. A cosa ia a ficar feia. Ana sorrió. Un sorriso medio triste, medio conformado. Claro, Sandra. Cuando você se sentir mejor, podemos ir. Temos tanto para conversar. Conversar? Ela acaba que ia me enrolar com chá e tricô. Eu ia sair dali nem que fosse pulando a janela. A calle Corrientes me esperava. Manuel, Ricardo, aquela história maluca toda precisava de respostas. Aproveitei que Ana foi pegar um remédio e dei uma olhada no quarto. Uma cama, uma mesina, um armário trancado. Nada de útil. Mas espere, olhei de nuevo para a mesina. Embaixo, meio escondido, um bloquinho de notas e uma caneta. Bingo! Comecei a escrever, rápido, con la letra tremiendo. Preciso de ayuda. Calle Corrientes 1234. Quinto C. Por favor, dobré o papel, coloquei embaixo da puerta. Que alguien vise, que alguien entendese. Ana voltó, con un copo de agua y una pílula branca. Aquí, Sandra, toma isso y descanse. Vai te fazer bien. Fiz que sim, engolí la pílula. Mas assim que ela viró as costas, cuspí no lençol. No ia tair nessa de nuevo. Pasei el resto del día fingindo estar dopada. Ana me olhava com pena, falava mansinho. Eu só pensava em como sair dali. De noche, cuando tudo ficou en silencio, esperei. Corazón la boca, cada barullo me facía pular. Y entonces, un clic. A porta del cuarto se abrió devagar. Era un hombre, alto, magro, con un chapéu que escondía el rostro. Parecía saído de un filme noir. «Sandra», susurró. «Recebís el billete». No hesitei. Pulei da cama, corri para él. «Você precisa me ayudar, me tirar de aquí». O homem me puxou para. Fora do quarto, me guió pelos corredores escuros. Parecía conocer el lugar como a la palma de la mano. Llegamos a una puerta lateral destrancada. Salimos para la rúa. Ar puro, cielo estrelado, liberdad. ¿Quién eres tú?, pregunté, ainda sin acreditar. El hombre sacó la camiseta y entonces mi mundo se volvió de cabeza para abajo. Era Ricardo Montes de Oca, mi hermano. «No tenemos tiempo para explicaciones», dice él, con una voz urgente. «Precisamos ir. Ellos están buscándonos». «¿Você no estaba muerto?», garellé. «Fue toda una farsa.
Precisábamos que Manuel acreditase nisso. Él es muy más peligroso de que você imagina. Entramos en un carro preto, estacionado en la esquina. Ricardo pisó fundo, sumimos de noche. ¿Onde estamos? Indo, perguntei, apavorada. Para el lugar donde todo comenzó, respondió Ricardo, con un olhar sombrío. Para el tear la esperanza. ¿Otear? ¿Por qué otear? Ricardo no respondió. Aceleró ainda más. Y entonces, en el radio del carro, una voz cortó el silencio. Sandra, ven al tear, ser un compadre. ¿Me padre? Él estaba muerto. Olhé para Ricardo, en pánico. Él también estaba chocado. ¿Quién ese? Pregunté, con la voz tremendo. Ricardo engasgó. Eu no sei. De repente el carro comenzó a tremer. Olhé para afuera. Estábamos cercados. Varias motos, con hombres armados, nos seguían. Ricardo tentó desviar, pero era prémitamente demasiado. Aproximó, dos homens atiró. Un tiro certero, que acertó Ricardo no peito. Él le gritó, perdió el control del carro. Capotamos varias veces, hasta parar en el medio de la rúa. Ricardo estaba sangrando, con los ojos arregalados. Corre, Sandra, corre, es una armadilla. Y entonces un estrondo, una explosión. El carro explotó en llamas. Ricardo, muerto. ¿De nuevo? Los hombres de motos se aproximaron, apuntando a las armas a mí. Yo estaba sola, sin nadie, y entonces una voz gritó en el medio de la multitud. «Sandra, a ti. Soy el Manuel». «¿Manuel? ¿Vivo? ¿De nuevo? Mas, espere. No era solo Manuel», gargalló. «Tanto faz. No final você será nossa. De qualquer forma». E então, a pior revelação. Os dois Manuéis se aproximaram, se abraçaram e se beijaram. Beijo longo, apaixonado, macabro. «Somos um só, Sandra», disseram em uníssono. «Somos o seu futuro e o seu pesadelo». Os dois Manuéis, se beijando, na frente do meu pai, explodido. Ricardo, será que tinha ido dessa para melhor mesmo? Era demais para minha cabeça. Mas tinha que reagir. Correr. Gritar. Alguma coisa. Só que não consegui. As pernas bambas, o estômago embrulhado. E aqueles dois vindo para cima de mim, com aquele sorriso de psicopata. «Calma, Sandrita», disse um deles. «A gente só quer te mostrar a verdade». «A verdade?» falei, cuspindo as palavras. «Que vocês são dois tarados que beijam na boca e explodem as personas?» Os dois rieron. Juntos. Parecían a la misma persona solo que duplicada. Asustador. «Esa es solo una parte de la verdad», dijo el otro. «La verdad es que somos siendo sustos». «¿Maridos? ¿Qué? Esa novela mexicana ya tenía pasado por todos los límites». «A gente te ama, Sandra», dijo uno. «Desde el día que te vio en el tear. Y a gente vamos a ser feliz», completó el otro, «de nuestro género». Comencé a gritar. «¡Socorro! ¡Alguien!» Mas ninguém aparecía. Só dois, cada vez más perto. De repente, una luz fuerte. Un carro vindo en alta velocidad, bucinando. Os dois Manueles se viraron, sorpresos. O carro paró bruscamente. Y de dentro, ¿quién salió? A enfermera Ana. «Sandra, corre», gritó ella. «Eles no son quien você piensa». Os dos Manueles comenzaron a correr na dirección de Ana. Mas antes que pudiesen alcanzarla, ella jogó alguna cosa no el piso. Una bomba de fumaza. Seila. Todo fue blanco. Aproveché la confusión y corrí. Corrí el más rápido que pude, sin olhar para atrás. Precisaba salir de ahí. Precisaba sobrevivir. Después de correr por un tiempo que pareció una eternidad, llegué a una plaza. Me senté en un banco ofegante. Precisaba pensar. Precisaba entender lo que estaba aconteciendo. Ana, os Manueles, Ricardo, Utear. Todo se conectaba. Mas ¿cómo? De repente, un homem se sentou do meu lado.
Un señor con un chapéu y un casaco comprido. Parecía inofensivo. ¿Está perdida, moza?, preguntó él con una voz gentil. Estoy perdida, respondí, y con medo. Eu puedo ayudarte, dice él. Eu sei de todo. Olhé para él desconfiada. ¿Quién es vosé? O homem sorrió, tiró el chapéu, y entón la mayor reviravuelta de todas. Era igual a mí. Mesmos ojos, mesmo cabelo, mesmo rosto. Solo que homem. Eu soy vosé, Sandra, dice él. Soy sua otra metade. Sou seu irmão gênio. Y no era un hermano cualquier. Era eu, una versión masculina de mí. Era como si eu estuviese me hollando no espello, solo que con barba y bigode. ¿Cómo eso es posible?, gaguejé. Es una longa historia, dice él, mas lo importante es que ahora estamos juntos, y juntos vamos a acabar con esa locura. Él me pegó por la mano, me levantó del banco. Ven conmigo, Sandra. Tengo mucho que contarte, y mucho que mostrarte. Seguí a mi hermano gemio, atordoada. No sabía qué esperar, pero una cosa era cierta. Mi vida nunca más sería la misma. Y entonces me llevó para un lugar, o bordel más caro de Buenos Aires, lleno de luces vermellas y gente elegante. Y en medio de todo, estaba ella, mi madre, vestida de paetés, cantando tango para un bando de mafidos. Y entonces, él me llevó para un lugar, el bordel más caro de Buenos Aires, lleno de luces verdes y gente elegante. Y en el medio de todo, estaba ella, mi madre, vestida de paetés cantando a un bordel de mafiosos. Mi hermano, un bordel, mi madre, cantando tango. Nada más hacía sentido. Olhé para él, buscando una explicación. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué te está pasando?, pregunté, la voz casi sumida. Él sonrió, un sorriso triste, cuasi paternal. Calma, hermanita. Todo va a encajar. Me puchó para dentro, ignorando os ollares curiosos. O lugar era puro lujo, espellos por todo lado, gente bebiendo champañe, hómenes con cara de pocos amigos. Un pesadelo. Llegamos perto del palco. Mi madre cantaba con paixón, a voz roca y cheia de dor. Ella era linda, mesmo en aquel antro. Mas seus olhos parecían perdidos. Mi hermano me seguró pelo brazo. Se aproximó del palco. ¡Madre!, gritó. Ella paró de cantar, oyó pra gente. Seus olhos se arregalaron, la boca tremiendo. «Ricardo, Sandra», susurró. Antes que ella pudiese falar más alguna cosa, un hombre grandote con cara de guardacostas apareció. ¿Qué está pasando aquí? ¿No ven que el artista está trabajando? Mi hermano no se intimidó. Precisamos conversar con ella. Es urgente. Un hombre fue que no con la cabeza. Imposible. Ella tiene compromiso ahora. Ricardo puyó una arma. Rápido, certero. Apuntó por el cara. Pedindo permisón. O bordel inteiro paró. Silencio total. Só se oía a respiración ofegante de todo mundo. Miña mãe olió pro mi hermano desesperada. «Ricardo, no faz isso. Por favor». Él abachó la arma, mas no guardó. «Só precisamos de algunos minutos. Después a gente va embora». El grandón engulió en seco, fegó un sinal para ir siguiendo. Entramos en un camarín pequeño alafado. Mi mamá estaba pálida, tremendo. «¿Qué quieren?», preguntó, con su voz embargada. Ricardo me olió, como se dijera, «es mío». Respiré fundo. Junté todas mis fuerzas. ¿Quién es mi padre? ¿Quién era aquel cara que apareció en el radio? Ella volvió los ojos, como si sentise una dor insoportable. Esa es una historia muy longa, Sandra. Uma história que eu queria ter enterrado para sempre. A gente precisa saber a verdade, insisti. Tudo está um caos e a gente não sabe em quem confiar. Minha mãe abriu os olhos. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Se preparem.
A verdade é pior do que qualquer pesadelo que vocês possam imaginar. Ela começou a contar sobre meu pai, o tal agente secreto, sobre a missão que deu errado, sobre a traição. Seu pai, ele não era um agente, disse ela, a voz quase sumindo. Ele era um infiltrado, trabalhava para o outro lado. Meu mundo desabou de novo. De novo, não podia ser. Ele se infiltrou na polícia para proteger a máfia. E foi lá que ele conheceu o avô de vocês. Avô? Eu e Ricardo a perguntamos juntos. Como assim? Ela hesitou. O avô de vocês era o chefe de la máfia. E ele era gay. ¿O quê? Grité sin entender. Ricardo me olhava com os olhos arregalados. E o pai de vocês se apaixonou por ele. Minha mãe continuou. Eles vivieron un romance prohibido. Y cuando avô de vocês murió, él dejó todo para los Manueles. No, grité. No puede ser. Ellos son unos monstruos. Ellos son herederos de una fortuna inmensa. Y quieren venganza contra todos nos. Dice minha mãe. De repente la puerta del camarín se abrió. Un dos Manueles entró, sorrindo. ¡Qué lindo! Una reunión de familia, dice él, con la voz debochada. Mas está faltando una persona, o papai. Antes que a gente pudiese reagir, él puchó una arma y atiró, no en nosotros. Atiró a mi esposa. Ella cayó en el suelo, con un grito de dolor, y yo y Ricardo corrimos a ahogarla. ¿Por qué vos hizo eso? Grité desesperado. El Manuel sonrió, porque ella sabía demasiado, y porque ella era un obstáculo entre nosotros. Él apuntó para mí. Me cogí al brazo. Ahora, Sandra, é a súa vez de escoller un lado. Ven con a gente, o morre con ella. Ollé para mi madre, agonizando en el suelo. Ollé para Ricardo, con los ojos llenos. Medo. Olhei para o Manuel, com o rosto desfigurado pelo ódio. E então, tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Eu vou com você, disse, com a voz tremendo. Mas com uma condição. Você vai deixar Ricardo viver. O Manuel sorriu. Fechado. Mas, se você tentar me enganar, ele será o primeiro a morrer. Olhei para Ricardo, pedindo perdão com os olhos. Ele entendeu. Ele sabia que era a única maneira de salvá-lo. O Manuel me puxou para fora do camarim, me levando para longe dali. Deixei minha mãe para trás, sangrando no chão. Deixei meu irmão para trás, com o coração partido. Entramos num carro, sumindo na noite. Não sabia para onde estávamos indo. Não sabia o que me esperava. Mas uma coisa era certa. A partir daquele momento, minha vida seria uma mentira. E eu teria que viver com isso. E no meio del camino, la bomba. Manuel para el carro con la vía escura, olhándome con aquel sorriso de maníaco. ¿Sabes, Sandriña? Tengo una cosa que no te conté. Engulo seco. ¿Qué? Él pude acercarme por el oído. Yo no soy Manuel, soy Ricardo. Y nos vamos a divertir mucho. Engulo seco. ¿O qué? Él llega pierto, susurra no me oído. No soy Manuel, soy Ricardo. Y este va a ser divertir muito. O mundo. Y giró. Ricardo, ¿de nuevo? ¿Más el hecho del pecho? ¿Aquel beso bizarro con el otro Manuel? Nada tenía sentido. Entiendo que te he hecho mentir. Grité, tentando salir. Él rió. Una risada que no era del Ricardo que yo conocía. Era fría, calculista. Acredita lo que quiera, Sandriña. La verdad es que se te pisa a mí. Y ahora vamos a seguir el plano. ¿Plano? ¿Qué plano? Él aceleró el carro. Llevóme para un lugar desconocido. Una cabana vieja, isolada, en el medio de nada. Me llevó la adentro, sin decir una palabra. Fica quietiña ahí, ya vuelto, dice trancando la puerta. Fiqué sosiega, en el escuro, el miedo me consumía. ¿Quién era aquel cara? ¿Qué él quería? De repente, un barullo, un clique.
La puerta se abrió. Era otro Ricardo, el Ricardo que yo conocía, con la cicatriz en el pecho, los ojos un sueño de preocupación. Sandra, precisa salir de aquí. Me impulsó. ¿No era el otro Ricardo? Gaguejé, confusa. No importa. Aquel cara, él es loco. Hay que salir. Corremos al carro. Entramos. Ricardo dio la partida, pisó fundo. ¿Para dónde andamos?, pregunté. Ainda sin entender nada. Para un lugar seguro, respondió, onde ninguém va nos encontrar. Dirigimos por horas, sin parar, hasta que llegamos a una ciudad pequeña, tranquila. Ricardo estacionó el carro enfrente a una. Casas simples, con un jardín florido. Aquí vamos a ficar, dice, pelo menos por encuentro. Entramos na casa. Era pequena, mas aconchegante. Tiña una cocina, un cuarto, un bañero. Parecía un sueño. ¿Você preparó todo eso?, pregunté emocionada. Ricardo sonrió. Fiz o melhor que pude. Quiero proteger Sandra, custe o que custar. Pasamos los días siguientes juntos, tentando esquecer el pasado, construyendo un futuro. Ríamos, conversábamos, nos amábamos. Era como si fuésemos una familia. Mas la felicidad no duró mucho. Una noite, acordé con un barullo extraño. Olhé pela janela. La casa estaba cercada por hombres armados. Ricardo, eles nos encontraron. Grité desesperada. Ele puló da cama, pegó una arma. No voy a dejar que te leven, dice con los ojos cheios de furia. Comenzó un tiroteo. Balas voaban por todos los lados. Era como estar no medio de una guerra. De repente, un grito. Ricardo cayó no chão, sangrando. ¡No!, grité, corriendo para socorrerlo. Mas era tarde de más. Él estaba muerto. De nuevo. Los hombres invadieron la casa, me agarraron, me levaron para afuera, me jogaron dentro de un carro. ¿Para dónde vocês están me llevando?, pregunté, desesperada. Un dos hombres sorrió. Para el seu destino final, Sandrinha. O carro aceleró, me levando para un lugar desconocido. Un lugar que mudaría mi vida para siempre. Después de horas dirigiendo, llegamos a una mansión luxuosa. Me levaron para adentro, me trancaron en un cuarto. Esperé, apavorada. O que ia acontecer? Quem era o responsável por tudo aquilo? De repente, a porta se abriu. Um homem entrou. Um homem que eu nunca tinha visto antes. Olá, Sandra, disse ele, com um sorriso calmo. Finalmente nos encontramos. Olhei para ele confusa. Quem é você?, perguntei, com a voz tremendo. O homem riu. Você não sabe? Eu sou seu pai. Meu pai? Mas ele estava morto. Não se preocupe, querida, disse ele. Eu vou te explicar tudo. Mas antes, preciso te apresentar a alguém. Ele fez um sinal. A porta se abriu de novo. E quem entrou? A enfermeira Ana. Surpresa, Sandra, disse ela, com um sorriso maquiavélico. Eu te enganei direitinho. Não foi? Não podia ser. Ana traindo a mim? O que estava acontecendo? Você estava trabalhando com ele o tempo todo? Gaguejei, incrédula. Ela riu. Desde o começo, eu sempre estive do lado do seu pai. Ele é o único que importa. Meu pai se aproximou de mim, segurou meu rosto com carinho. Você não entende, querida. Nós precisamos de você. Você é a chave para tudo. Chave para quê? Para que tipo de loucura? Perguntei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Você é descendente de uma linhagem poderosa, disse ele. Uma linhagem que controla o mundo. E agora, você vai assumir o seu lugar. Não podia acreditar. Meu pai, vivo e poderoso. Ana, a traidora. Ricardo, muerto de nuevo. A minha vida era una novela bizarra. No quiero nada de eso, dijo muy desesperado. Quiero ser feliz. Quiero vivir en paz. Mi padre suspiró. No tienes escoja, querida. El destino ya fue trazado.
y ahora vas a cumplirlo. Me culminó su fuerte, un abrazo apertado, sufocante. Te amo, Sandra, susurró en mi oído. Mas a veces el amor exige sacrificios, y entonces sentí una picada a mi pescozo, una dor lancinante que me fez gritar. Mi visión comenzó a envasar. El mundo giraba al meu redor. Mi padre se afastó, me hollando con tristeza. Disculpe, querida, mas era preciso. Antes de desmayar, oí sus últimas palabras, palabras que me asombrarían para siempre. Você siempre fue la más fraca de la familia, mas agora você va se tornar a más forte, porque he te dado el gene de Ricardo. Todo ficou escuro. Me acordé en escuro, un cuarto de hotel lujoso, pero tenía algo diferente. Mis manos, grosas, calejadas, miraba al espejo, barba rala, músculos saltando en la camisa. No podía ser. Era Ricardo. La puerta se abrió, con un sorriso. Bienvenido de vuelta, filio. Sabía que en el fondo José siempre sería mi verdadero heredero. La ficha cayó. El gene de Ricardo, la transferencia de conciencia, él me fue el Ricardo. Aquel abadía. La enfermera y aquel viejo maldito teníanme transformado en mi propio hermano. ¿Mas por qué? ¿O qué les estaban tramando? ¿O qué era peor que todo que yo ya tenía vivido? Ahora, Ricardo, dijo mi padre, extendiendo una arma, está la hora de asumir el control. Elimina a Sandra de una vez por todas. ¿Y ahora? Yo, Ricardo, por la mente de Sandra, era de más. Olié la arma. Era para matar a Sandra, quiere decir yo. Pero yo no quería, no podía. Eu no voy a hacer eso, dije, jogando la arma no chón. Meu pai me olió con desprezo. Siempre soube que tú eres fraco, una decepción. Él le pegó la arma, apontó para ti. Sé, você não faz, eu mesmo faço. Naquele momento, a porta se abriu. E quem entrou? A Ana. Só que diferente. Com uma arma na mão e um olhar de fúria. Chega, velho! Gritou. Cansei de ser sua marionete. Meu pai riu. Você, me traindo? Não me faça rir. Ana atirou. Acertou meu pai no ombro. Ele caiu, gritando de dor. Corre, Ricardo! Corre! Gritou Ana, me dando cobertura. Corri. Não sabia para onde, mas precisava sair dali. Ana veio atrás, atirando nos capangas do meu pai. Chegamos ao carro. Entramos, aceleramos. Deixamos a mansão para trás, em meio ao caos. Para onde a gente vai agora? Perguntei, ofegante. Ana sorriu. Tenho um lugar em mente. Um lugar onde ninguém vai nos encontrar. Dirigimos por horas, até que chegamos a um pequeno povoado, à beira de mar. Uma casinha simples, com um jardim florido. Parecía un sueño. Aquí vamos a recomenzar, dice Ana. Juntos. Olié para ella. Por la primera vez vi a sinceridad en sus ojos. Ella tiene se redimido. ¿Y a Sandra? ¿Qué pasó con ella? Pregunté. Ana suspiró. A Sandra está aquí, dice, apuntándome para mí. Ella siempre esteve y siempre estará. En aquel momento entendí. A Sandra y a Ricardo no eran personas separadas, eran partes de mí. Un yin-yang en eterna luta, ahora en paz. Nos abrazamos, un abrazo longo, sincero, un abrazo de amor. Y allí, naquel ponto, pequeno povoado, à beira do mar, começamos uma nova vida, juntos, em paz. Ou quase, porque no fundo eu sabia que a aventura, o mistério, a loucura ainda não tinham acabado e que em breve tudo recomeçaria. Você precisa se inscrever agora. Não deixe que o YouTube esconda as próximas histórias. Esmague o botão de like. Agora, alimente o algoritmo e mostre seu apoio. Inunde a seção de comentários. Diga o que achou e qual sua teoria sobre o final.
Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com 5 amigos agora. Eles precisam ver isso. Só os verdadeiros fãs fazem isso. Demonstre seu apoio e ajude o canal a crescer. Este é o momento.